Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es romance universitario. Y como dice el título, hoy veremos historias que transcurran en la universidad o con ambos protagonistas dentro de la misma, con un romance un poco más maduro, aunque no siempre, en ocasiones siguen siendo infantiles. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias Boys Love. Eso quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos, y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Nande Neteru Ore no Chinko Nameda no. Daiya es un estudiante universitario que pasa sus días estudiando y jugando videojuegos, y lo que más desea es tener novia. Él suele ir al departamento de Ohachi después de cada noche de fiesta, ya que su amigo vive solo, por lo que no tiene que preocuparse. Además, la ubicación es conveniente y Ohachi siempre lo trata bien y lo cuida. Sin embargo, una noche ocurre un incidente impactante. En medio de su sueño sintió algo extraño entre sus piernas y al abrir sus ojos no lo podía creer. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Satomaru Mami. Sus categorías son Boys Love, comedia y romance, y sí tiene contenido erótico. Este manga es muy lindo y tierno, los personajes son adorables y el dibujo encaja de maravilla. Las expresiones de verdad están bien hechas. La relación es adorable a pesar de cómo empieza, y aunque pueda parecer cuestionable, el lector explica un poco lo que pasó. Y sí es verdad que no está bien, pero yo creo que de ahí empezó todo. No sé, supongo que eso cada uno lo juzgará, pero las cosas no fueron de la nada tampoco. Aún así, esta es una historia ligera, sencilla y encantadora, con personajes preciosos y carismáticos que te hacen reír. El siguiente es Just Kidding o Broma Extraña. Min siempre ha sido un tipo común y corriente, pero tiene un secreto y trabaja duro para ocultarlo. De hecho, como una persona reservada, no tiene ningún problema en mantener este secreto. Él cree que es mucho mejor que salir herido como sucedió en el pasado. Pero nadie menos que Choi Si-hoon ha vuelto a la universidad al mismo tiempo que él, hermoso, misterioso y siempre solo. Si-hoon es admirado por todo el campus. Este repentinamente se acerca a Min y le pide que salga con él, lo que Min encuentra intrigado y preocupante. ¿Cuáles podrían ser los motivos ocultos de Si-hoon? Este es un manga, tiene 85 capítulos y un epílogo y está finalizado, y su autor es Cho Hye-rim. Sus categorías son Boys Love, romance y drama, y no tiene contenido erótico explícito. Este manga es precioso, todos sus capítulos valen completamente la pena y de verdad que es maravilloso. La historia tiene mucha comedia y te saca bastantes sonrisas, además de tener personajes carismáticos y amistades hermosas y verdaderas. La trama está bien construida y está lleno de momentos felices y tristes, ya que a veces te hace sufrir por situaciones que los envuelven. La primera mitad es más tranquila con drama, comedia e introducción a los personajes, además del desarrollo de los sentimientos románticos, en los que debo admitir que me gustó la pareja principal, pero me encantó mucho más Sehun, lo amé como personaje. Y la otra mitad de la historia fue mucho más tensa y dramática, ya que se refleja la angustia que se siente cuando estás por entrar al mundo de los adultos, ya sea en trabajo o responsabilidades, y el agobio que puedes experimentar cuando no sabes qué hacer. De verdad amé cómo pudieron representar tan bien estos sentimientos, y el miedo, ya que el temor al futuro es común. También esto me hizo sufrir, pero creo que es bueno reflexionar sobre estas cosas, y darse cuenta de cómo tú mismo te puedes atormentar. Además de que esto te puede orillar a tomar malas decisiones por sentir que el mundo se te viene encima. En sí, este manga es fantástico y creo que merece más reconocimiento. Incluso me hubiera gustado que durara más, a pesar de que ya tiene muchos capítulos. El siguiente es Window to Window o Window Beyond the Window. Yubin es amigo de Shin-Ginu desde preescolar. Él descubrió que le gustaba a su mejor amigo desde el primer año de secundaria. Ahora están asistiendo a la universidad juntos, pero Yubin sigue guardando en secreto sus sentimientos por Shin. Un día, Yubin es visto accidentalmente en una situación inesperada y vergonzosa por Shin a través de su ventana. Este es un manga, tiene 42 capítulos, un epílogo, 2 especiales y 6 extras, y está finalizado, y su autor es Liaru. Sus categorías son Boys Love y romance, y sí tiene contenido erótico. Este es un manga entretenido con muchísimas escenas lascivas. De verdad los encuentros a veces duran capítulos. Es un romance dinámico, aunque tiene muchos momentos cuestionables. Los personajes son lindos, pero siento que el bottom deja pasar todo porque el top es lindo.
además de que en ocasiones pelean mucho y desde el principio empezó mal. Pero supongo que sus sentimientos son más fuertes y por lo mismo todo se arregló. Eso ya va en la opinión de cada uno. El dibujo es precioso, el arte es colorido y las escenas lascivas son detalladas. Así que si quieres leer algo divertido, con secretos, manipulaciones, un poco de toxicidad y muchísimo contenido erótico, esta es una buena opción. Como dato, tiene un spin-off llamado Room to Room, que es sobre los amigos de la pareja. Y el último es, obviamente, Room to Room. A pesar de estar secretamente enamorado de Chamin, Do-won le permite mudarse a su casa y los dos se convierten en compañeros. Hasta que una noche, Jamin entra en la habitación de Do-won y ¿quiere tener intimidad? El problema es que Chamin no recuerda nada a la mañana siguiente. Resulta que él tiene algo llamado sexomnia. ¿Qué se supone que debe hacer Do-won ahora? Este es un manga, tiene 45 capítulos y 5 extras y está finalizado. Sus categorías son Boys Love, Romance y Drama y sí tiene contenido erótico. Este manga es muy entretenido, dinámico y así como su precuela está llena de escenas lascivas. De verdad que la mayor parte de la historia se centra en eso. Y aunque es cuestionable, digo, si somos honestos, me parece extraño que ninguno se dé cuenta de lo que está pasando. Quiero pensar que como es ficción, sí es posible. O quizás en la vida real sí puede pasar, no lo sé. Pero aún así estuvo bueno. Ya más adelante en la historia hay romance, solo hay que esperar que decidan ser sinceros y conversen. También los personajes son hermosos, de verdad me encantó el top y yo no sé cómo alguien no se enamoraría de él si es precioso. El dibujo es bello, colorido y detallado, sobre todo las escenas pasionales. Esta autora es muy creativa para imaginar tantos momentos diferentes. En sí es una linda historia, aunque sí es verdad que no tiene tanto argumento, sino que es más acción, pero está bien, es intenso y divertido. Y Electra es la cereza del pastel. Estas son las historias de este video, espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones porque siempre estoy leyendo nuevas historias. Si te gustó el video puedes darle me gusta y si te gusta este contenido te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video, adiós.